Hola, soy Georgina Aldana. Bienvenidos a esta conversación con Luis Rubio, presidente de SIDAC. El día de hoy Luis compartirá unas ideas con nosotros sobre su artículo publicado en Reforma, Al diablo con la educación. Este artículo fue publicado el domingo 25 de octubre y en esta conversación vamos a ahondar un poco sobre las ideas expresadas en este artículo. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola Georgina. Bueno, pues en el artículo tú hablas sobre el rol histórico de la educación en México. ¿Por qué crees que es imprescindible mandar al diablo la educación como la hemos conocido en nuestro país? Bueno, hay que entender el momento y la lógica de lo que se hizo cuando se concibió el sistema educativo que todavía tenemos hasta la fecha. Y esto es después de la Revolución Mexicana. La educación fue concebida como un instrumento de control político, concebida como un instrumento para lograr la hegemonía ideológica del entonces PRI, del sistema priista que se construyó a partir de los años 30 del siglo pasado. Y toda la educación sigue la lógica política que venía de ello concebido. Es decir, se utilizó la educación como un instrumento claro que para que la gente aprendiera a escribir y a leer y otras cosas, pero lo importante desde un punto de vista político era mantener a la población bajo control. Esto era lógico, era relevante, era posible, era sostenible en una época en la que la economía era por una parte rural y por otra parte una industria muy tradicional, muy básica, donde la disciplina natural del sistema laboral con sindicatos y con la planta industrial y procesos repetitivos por una parte y por otra las distancias enormes que caracterizan a la población rural, pues hacía posible mantener un esquema de esta naturaleza. Ya en una economía del conocimiento como la que hoy vivimos en el mundo, donde lo que importa es agregar valor, donde lo que importa es cómo vamos a hacer que haya mayor aportación intelectual, donde se tiene que tener capacidad para manejar una computadora, todas esas cosas se vuelven imposibles con una estructura educativa como la que tenemos. Entonces, obviamente se trata de una figura retórica cuando digo que hay que mandar al diablo la educación, pero lo relevante, lo importante, a lo que me refería yo, lo que estaba yo buscando, es un planteamiento que se haga entender que tenemos que replantear, que reconocer que tenemos una estructura que no funciona, tenemos un objetivo que no funciona. No es nada más cuestión de resolver los problemas de orden administrativo, de orden laboral, que se necesitan resolver obviamente, pero lo importante es cómo vamos a enseñarle a pensar a los niños para que puedan trabajar en este mundo de la economía de la información y del conocimiento. Ese es el verdadero reto, aprender a pensar. Y en esto no hay soluciones gratuitas ni perfectas. Hay un estudio que el Economist pues reflejó, publicó en sus páginas de varios países en África sobre todo, que han estado utilizando la educación privada como vehículo. Y no es la panacea, obviamente, pero es un mecanismo de solución, es un mecanismo que permite que los niños logren consistencia en su educación. Y lo que han logrado no es tanto que sea dramáticamente mejor que la pública, pero sí es muchísimo más consistente y mucho más certera en sus resultados. Ese es el punto fundamental. ¿Cómo le vamos a hacer para que se empiece a tener una consistencia, para que podamos avanzar hacia una educación que sirva a la economía de hoy, que le dé a los niños la capacidad de competir en el mundo que van a estar viviendo? Y hablas de este ejemplo en África en este momento y también en tu artículo hablas de ejemplos en Asia. ¿Qué rol crees que tendrían que cumplir las empresas educativas en nuestro país para que pudiéramos ver esta transformación en la educación? Bueno, las empresas privadas que se dedican a la educación en México y en el mundo, en México, hasta donde yo sé, nada más tenemos las que son eh, empresas dedicadas a rentabilidad, que no es lo típico en las universidades que conocemos o no es lo típico en las escuelas privadas de educación primaria o secundaria. Las que estoy hablando son empresas dedicadas estrictamente a la educación como negocio. Esa es una cosa distinta. Ellos se dedican precisamente a buscar a niños jóvenes que no están en los lugares tradicionales, sino que están en los lugares más recónditos, están en las zonas rurales, están en los pueblos chicos, donde típicamente la educación ni pública ni privada privada en el sentido tradicional, se dedica a esto. Entonces, ahí se han convertido en una verdadera alternativa porque representan una opción que de otra manera no existiría. Y muchas de estas empresas no necesariamente cobran mucho, por eso el sistema de vouchers o el sistema de vales es necesario, porque es la manera de financiarlo. Lo que hacen los gobiernos que tienen ese tipo de salidas que han permitido que empresas privadas funcionen, es que están buscando una manera distinta, no tradicional, de generar competencia en la educación
que los maestros, por así decirlo, se pongan las pilas. Esa es la forma en que están intentándose resolver el problema. Y repito, no son una panacea, pero sí son una solución interesante. Una respuesta pragmática, por lo menos. ¿No crees que este sistema de vales educativos podría abrir la puerta para otros esquemas de corrupción? Bueno, todo en la vida puede abrir esquemas de corrupción, evidentemente, y nosotros parecemos una sociedad experta en hacer esto. Lo que la educación en los países que han sido exitosos ha permitido es que se pague contra el número de niños que se registran. Y los papás se registran o registran a los niños porque ven resultados publicados. Entonces, por ejemplo, utilizando las pruebas tipo enlace o PISA idealmente, pero PISA nada más cada 4 años, si los papás tienen acceso a esa información de cómo les fue a los niños en la escuela A frente a la escuela B, frente a la escuela C, y ellos deciden ir a la B porque la B fue la que mejor resultados tuvo, sea privada o sea pública, entonces el gobierno les da por el número de personas que se registran, que se registran en cada escuela cada año. Esa es la manera como típicamente funcionan los vales. Entonces, es una respuesta pragmática del gobierno y de los padres a los resultados en las pruebas estandarizadas. Esta es la magia de esto, no es secreto, no es que sea una cosa ideológica. Yo no estoy proponiendo la educación como una solución ideológica, lo estoy proponiendo como una solución pragmática. Y creo que es lo que tenemos que empezar a pensar. Si la educación en el país no ha funcionado para la economía moderna, pues tenemos que pensar en cosas distintas. Y no hay nada más importante que el futuro de la economía en las manos de los niños que hoy van entrando a la escuela. Perfecto. Hemos notado que siempre en tus artículos estás marcando la línea de lo que va a estar pasando en la siguiente semana. Entonces queremos también aprovechar para que pudieras darnos algunas sugerencias de cuáles son los temas con los que tenemos que estar atentos en esta semana en la que estamos. Bueno, en la semana próxima, en una semana vamos a tener el tema de la UNAM, el rector de la UNAM va a salir. Es un momento importante ese porque va a definirse mucho en qué medida el país va a estar respondiendo, o los que deciden quién va a ser el rector van a estar decidiendo sobre un modelo educativo más acercado a la economía o un modelo educativo más acercado a la ciencia. Si van a buscar una persona más joven o más vieja, eso hace mucha diferencia en esta etapa. ¿Quién entiende y quién no entiende? Tenemos en ciernes, pero no necesariamente para la semana que viene, el tema de la Suprema Corte de Justicia, que es un gran tema. Mi postura ahí es que la sociedad debe estar presionando al Senado, no al presidente. El presidente debe escoger a quien le dé la gana, a quien él cree que es mejor. Me parece que la presión en una sociedad democrática debe estar sobre el Congreso, que es el órgano revisor, en este caso el Senado. Tenemos también el final del proceso del presupuesto, tanto en el lado de los ingresos como los ingresos ya se resolvieron, ahora tenemos el tema del gasto. Entonces, todos son los temas principales, yo creo, para los próximos días. Perfecto, te agradecemos mucho, Luis, y agradecemos a las personas que nos están viendo. Los invitamos a participar y a compartir sus comentarios en redes sociales. Y nos estamos viendo. Sigan al pendiente de nuestros contenidos en sidac.org. Saludos.